La madrugada del 9 de diciembre cambió para siempre el destino de una de las familias más influyentes de México. Un cateo silencioso, dirigido por Omar García Harfuch, reveló en el rancho El Soyate algo que ni los investigadores más veteranos esperaban encontrar: autos de lujo ocultos sin registro. Lingotes de oro que jamás aparecieron en una declaración fiscal y túneles subterráneos construidos con precisión quirúrgica. Todo esto dentro de la propiedad del ícono de la música regional mexicana, Pepe Aguilar, el hombre que durante décadas fue sinónimo de tradición, honor y legado familiar. Lo que comenzó como una investigación financiera sobre movimientos irregulares terminó desmoronando la imagen del patriarca de la dinastía Aguilar y exponiendo un entramado que puso en jaque a toda la industria musical. En cuestión de horas, la figura pública intocable se convirtió en protagonista del escándalo más inesperado de su carrera. Mientras México entero se preguntaba cómo un símbolo nacional había llegado a este punto y qué verdad oculta estaba a punto de salir a la luz. 6 meses antes del cateo que sacudiría a México, la historia comenzó lejos del rancho El Soyate, en un edificio discreto de oficinas en Polanco. Allí, la unidad de inteligencia financiera detectó movimientos que no cuadraban con la vida pública impecable de Pepe Aguilar. Transferencias provenientes de Panamá, Islas Caimán y Luxemburgo aparecían en cuentas vinculadas a empresas que, en papel, administraban inversiones para artistas. Las cifras eran desproporcionadas incluso para los nombres más exitosos de la música regional, lo que encendió las primeras alarmas. El patrón se volvió más inquietante cuando varias de estas cuentas mostraron relación directa con Equinoccio Records, el sello que Pepe había fundado tras sus disputas legales con su antigua disquera. No existía una explicación lógica para justificar transacciones de esa magnitud. Los agentes comenzaron a revisar contratos, facturas y declaraciones fiscales, encontrando pagos fantasma, empresas inexistentes y regalías reportadas con montos absurdos. Las giras del jaripeo, famosas por llenar arenas enteras, también presentaban discrepancias graves entre la venta de boletos y los ingresos depositados. La pregunta dejó de ser si había irregularidades. La pregunta era quién estaba moviendo el dinero, desde cuándo y con qué propósito. Todo apuntaba a que algo mucho más grande se escondía detrás del legado impecable de la familia Aguilar. El 9 de diciembre, antes de que amaneciera, el operativo tomó forma. No hubo sirenas ni luces encendidas. Solo el silencio tenso de un convoy federal que avanzaba hacia el rancho El Soyate, una propiedad venerada por décadas como símbolo de la dinastía Aguilar. Los agentes llevaban en sus manos una orden firmada por un juez de máxima seguridad y la instrucción precisa de registrar cada rincón del lugar. Anel, la esposa de Pepe, era la única de la familia presente esa madrugada junto con 3 empleados de confianza. Cuando abrió la puerta y vio a los agentes federales, su incredulidad se convirtió en una mezcla de miedo y desconcierto. Repetía una y otra vez que debía tratarse de un error, pero el cateo ya había comenzado. Los primeros minutos revelaron que aquello no era un operativo rutinario. En una bodega lateral, supuestamente dedicada al almacenamiento del equipo del jaripeo, los agentes encontraron 5 vehículos de lujo escondidos. No tenían placas, no estaban registrados, y varios números de serie habían sido alterados. Entre ellos había autos cuyo valor individual superaba millones de pesos. No existía ningún documento que justificara su presencia en la propiedad, y sus características reforzaban la idea de que alguien intentaba ocultarlos deliberadamente. Pero el hallazgo más desconcertante llegó en la siguiente bodega. Bajo cajas marcadas como archivo personal no abrir, los agentes descubrieron lingotes de oro acomodados en filas meticulosas. Uno tras otro, con sellos de refinación provenientes de México, Perú y Suiza, sumaban 143 kilogramos.
Ninguna barra había sido declarada ante las autoridades fiscales. No existían facturas, registros de compra ni documentos contables que respaldaran su origen. La magnitud del descubrimiento superaba cualquier hipótesis previa de la investigación financiera que se había iniciado meses antes. Mientras los peritos fotografiaban y documentaban todo, los investigadores revisaron los planos arquitectónicos del rancho. Fue entonces cuando las inconsistencias saltaron a la vista. Paredes con medidas distintas a las registradas, sótanos inexistentes en los documentos originales y zonas selladas sin explicación. Un especialista sugirió usar un radar de penetración terrestre. El resultado dejó a todos en silencio. Bajo la superficie del rancho existía un sistema completo de túneles que conectaba la hacienda principal con 3 edificios estratégicos. Todos reforzados con concreto armado y equipados con ventilación e iluminación. No eran obras improvisadas, sino construcciones profesionales diseñadas para mover mercancías sin ser vista. En ese mismo momento, Pepe Aguilar se encontraba en la Ciudad de México trabajando en un nuevo álbum cuando recibió la llamada de su esposa. Su reacción, según testigos, fue de absoluto desconcierto. Canceló la sesión y convocó a sus abogados de inmediato. Su defensa inicial se centró en una sola idea. Él no sabía nada sobre los túneles, los autos o el oro. Alegaban que, si alguien había utilizado la propiedad para actividades ilícitas, lo había hecho sin su conocimiento, pero esa narrativa enfrentaba un obstáculo insalvable. Los túneles no se construyen sin permisos, sin contratistas y sin tiempo. Y la evidencia indicaba que su construcción había ocurrido durante varios años, atravesando distintas etapas que requerían planificación detallada. Mientras avanzaba la inspección, otro hallazgo elevó aún más la gravedad del caso. Detrás de un retrato de Antonio Aguilar, en la oficina personal de Pepe dentro de la hacienda, los agentes encontraron una caja fuerte oculta. Anel dijo no conocer la combinación. Fue necesario convocar a un técnico especializado para abrirla. En su interior había documentos que mostraban un flujo financiero paralelo al de sus empresas oficiales. Contratos privados con compañías offshore, extractos bancarios asociados a fundaciones en el extranjero y correspondencia usando términos en clave sobre mercancía especial y entregas discretas. Había también fotografías que lo mostraban reunido con individuos vinculados a investigaciones federales. Personas cuyas actividades estaban bajo vigilancia internacional. El impacto de cada revelación se multiplicó cuando, a la mañana siguiente, vecinos de Villanueva comenzaron a publicar videos del operativo. Las redes sociales estallaron y los medios de comunicación interrumpieron su programación para cubrir la noticia. En cuestión de horas, la figura del artista respetado se vio aplastada por una ola de sospechas, titulares y teorías que crecían sin control. Nadie imaginaba que el cateo en el rancho El Soyate destaparía no solo bienes ocultos y túneles clandestinos, sino un posible sistema de operaciones que llevaba años gestándose bajo la apariencia de normalidad. El país entero entendió que aquel hallazgo no era el final de una investigación. Era apenas el principio. El amanecer del 10 de diciembre marcó el inicio de una tormenta mediática sin precedentes. Aunque las autoridades habían intentado mantener el cateo en secreto, era imposible ocultar la presencia de decenas de agentes federales en una propiedad tan emblemática como El Soyate. Los videos grabados por vecinos comenzaron a circular en redes sociales, y en cuestión de minutos el nombre de Pepe Aguilar se convirtió en tendencia nacional. La narrativa pública cambió de la incredulidad inicial al asombro y finalmente al escrutinio más feroz que cualquier figura del espectáculo hubiera enfrentado en años recientes. La primera reacción llegó desde el núcleo familiar. Ángela Aguilar publicó un mensaje defendiendo la integridad de su padre, asegurando que era el hombre más honesto que había conocido.
Pero los comentarios se llenaron de dudas, especulaciones y críticas. Realmente no sabía nada de las actividades que ahora salían a la luz. ¿Era posible que una familia tan involucrada en negocios y giras no hubiera notado las sospechosas discrepancias financieras que la investigación revelaba? Las redes sociales no concedían espacio para matices. Todo se convirtió en un juicio público sin pausa. Leonardo Aguilar, por su parte, canceló de inmediato sus presentaciones programadas. Su equipo emitió un breve comunicado mencionando que necesitaba tiempo para estar con su familia. Pero el silencio alimentó aún más las sospechas. El público, la industria y los medios querían respuestas urgentes. Cada fotografía con su padre, cada entrevista donde hablaban del legado familiar, se transformó en un nuevo foco de discusión. Incluso los logros artísticos de ambos hijos fueron cuestionados. ¿Habían sido impulsados por su talento o financiados por un esquema oculto? La prensa internacional también comenzó a cubrir la noticia. En Estados Unidos, donde Pepe Aguilar tenía una carrera sólida y una base de fans fiel, los titulares eran igual de contundentes. Escándalo en la dinastía Aguilar. Cateo revela bienes no declarados. Túneles secretos y conexiones sospechosas. La historia trascendió las fronteras y se volvió un fenómeno que mezclaba cultura popular, política y crimen organizado. Las cadenas televisivas dedicaron programas especiales a analizar las implicaciones del cateo y los posibles cargos que enfrentaría el cantante. Mientras tanto, la industria musical vivía su propio colapso interno. Productores, managers, promotores y colegas que habían trabajado con Pepe durante décadas se encontraron en una situación incómoda. Algunos corrieron a defenderlo públicamente, hablando de su generosidad y de su supuesta buena fe. Otros, sin embargo, guardaron un silencio que decía más que cualquier palabra. Las colaboraciones futuras se congelaron, los contratos en proceso quedaron en pausa y varias instituciones se distanciaron de inmediato para proteger su imagen. Cristian Nodal, recién casado con Ángela Aguilar, quedó atrapado en el epicentro de la controversia. Su carrera estaba en ascenso, pero ahora se veía asociado a un escándalo monumental que podía afectar su reputación. Canceló entrevistas, pospuso eventos y decidió mantenerse lejos de los reflectores mientras buscaba apoyar emocionalmente a su esposa. El público exigía que se pronunciara, pero cualquier palabra podía convertirse en un arma en su contra. En redes sociales se especulaba sobre una posible separación, aunque él intentaba mantenerse firme junto a Ángela. La presión sobre la familia Aguilar aumentó aún más cuando comenzaron a circular fotografías de Pepe reunido con individuos investigados por delitos financieros y vínculos con el crimen organizado. Aunque la defensa insistía en que esas reuniones habían sido mal interpretadas, la opinión pública ya estaba moldeada por el impacto emocional del cateo. Las imágenes de los autos de lujo, los lingotes de oro y los túneles eran demasiado contundentes para minimizarlas. La incredulidad se transformó en cuestionamientos profundos sobre lo que realmente ocurría dentro de la dinastía Aguilar. Los fanáticos que alguna vez habían defendido la pureza del legado familiar ahora se sentían traicionados. En los programas de espectáculos, los analistas debatían sobre la caída de un ídolo. En las mesas políticas se discutía el significado del cateo para el país. Y en la industria musical, muchos se preguntaban cuántos más podrían estar involucrados en esquemas similares sin haber sido descubiertos. Para el público, la historia ya no era solo sobre un cateo, era sobre la fragilidad de la fama, la complejidad del poder y cómo una figura aparentemente intocable podía haber derrumbado su imperio en cuestión de horas. La investigación seguía en curso, pero México entero comprendió que lo que estaba ocurriendo era solo el inicio de una revelación mucho más profunda.
El impacto emocional y mediático del cateo no era un capítulo aislado, sino un punto de quiebre que cambiaría la percepción de toda una generación sobre sus ídolos. Mientras el escándalo avanzaba como un incendio imposible de contener, la situación legal de Pepe Aguilar se volvió cada vez más crítica. Los hallazgos del cateo habían cambiado por completo el enfoque de la investigación. Lo que en un inicio parecía un caso de discrepancias fiscales evolucionó hacia un expediente que combinaba evasión fiscal, ocultamiento de bienes, uso de empresas offshore y posibles vínculos con redes financieras del crimen organizado. La Fiscalía General de la República reunió a su equipo más experimentado, y el caso se convirtió en una prioridad nacional debido a su impacto mediático y a las implicaciones que tenía para la industria del entretenimiento. Los abogados de Pepe enfrentaban un escenario complejo. Cada día surgían nuevos elementos que dificultaban su defensa. La caja fuerte encontrada dentro de la hacienda, con contratos privados, extractos bancarios de cuentas extranjeras y correspondencia con lenguaje codificado, representaba un golpe devastador. No solo comprometía la narrativa de que Pepe desconocía por completo las irregularidades, sino que sugería participación directa en las operaciones financieras que la Fiscalía investigaba. A eso se sumaban las fotografías que lo mostraban reunido con individuos fichados por agencias internacionales. Aunque la defensa intentaba presentar esas imágenes como encuentros casuales o reuniones mal asesoradas, el contexto general hacía muy difícil sostener esa versión. La situación se volvió aún más delicada cuando un ex empleado de una empresa de transporte de valores decidió colaborar con las autoridades. Su testimonio describía traslados regulares de paquetes etiquetados como instrumentos musicales o vestuario escénico, pero cuyo peso no coincidía con ese tipo de contenido. Habló de cajas reforzadas, entregas nocturnas y rutas específicas entre Zacatecas y varias ciudades de Estados Unidos. Cada detalle que aportaba coincidía con los patrones detectados previamente por la Unidad de Inteligencia Financiera. Las declaraciones del ex empleado se convirtieron en una pieza clave dentro del rompecabezas. En paralelo, otro frente de la investigación se expandió hacia las empresas fundadas por Pepe y su esposa, Machine Records y Equinoccio Records, que durante años habían sido presentadas como modelos de independencia artística, comenzaron a mostrar un patrón sistemático de reportes financieros irregulares. Gastos inflados, proveedores inexistentes, regalías duplicadas y facturación de servicios que nunca se prestaron. Los auditores detectaron que algunos proyectos musicales, como giras grandes y producciones especiales, habían declarado costos 3 veces superiores a los habituales. Las diferencias no podían explicarse solo por errores administrativos. El patrón revelaba intencionalidad. Mientras tanto, la presión mediática crecía. Los noticieros debatían sobre la posible caída del ídolo. Los programas de espectáculos reconstruían cronologías detalladas y los expertos en criminología analizaban cada documento filtrado. La imagen pública de Pepe Aguilar, antes construida sobre tradición, familia y orgullo nacional, se desmoronaba frente a millones de espectadores. Incluso aquellos que intentaban defenderlo se encontraban luchando contra una marea imparable de información revelada día tras día. La crisis afectó profundamente a la familia. Anel, su esposa, pasó de ser considerada testigo a ser investigada formalmente cuando salieron a la luz correos electrónicos que demostraban su participación directa en la gestión de empresas offshore. Aunque argumentaba que firmaba documentos sin revisar, confiando en su esposo y su equipo financiero, la Fiscalía interpretó su involucramiento como complicidad. Su arresto en el aeropuerto de Toluca, mientras intentaba abordar un vuelo privado, añadió un nivel emocionalmente devastador para la opinión pública. De inmediato surgieron teorías y especulaciones que alimentaban la narrativa de una familia entera atrapada en un esquema financiero ilícito.
Para los hijos, la situación se volvió insostenible. Leonardo canceló todos los compromisos del primer semestre del año siguiente. Ángela, que había sido una de las artistas jóvenes más influyentes de México, vio cómo su carrera se paralizaba. Colaboraciones, contratos publicitarios y proyectos televisivos fueron suspendidos. El apellido Aguilar, que alguna vez abría puertas en la industria, ahora las cerraba con la misma fuerza. El público no distinguía entre responsabilidad legal e impacto familiar. Para muchos, la dinastía completa había perdido credibilidad. Los abogados de Pepe comprendían que el caso debía manejarse en múltiples frentes. Por un lado, trabajaban para desacreditar testimonios clave. Por otro, intentaban negociar acuerdos que redujeran las penas posibles. La evidencia del oro, los autos de lujo sin placas y los túneles era prácticamente imposible de refutar. Las fotografías y los contratos offshore tampoco favorecían su posición. El objetivo ya no era exonerarlo por completo, sino evitar una sentencia que lo mantuviera décadas en prisión. Los investigadores federales también comenzaron a analizar si el esquema financiero tenía ramificaciones más amplias dentro de la música regional mexicana. Aunque no revelaron nombres, insinuaron públicamente que varias figuras importantes podrían estar involucradas o haber participado inadvertidamente en transacciones vinculadas al lavado de dinero. Esa declaración generó pánico en la industria. Promotores, managers y artistas iniciaron auditorías internas para asegurarse de que ninguna de sus operaciones pudiera conectarse con la investigación de Pepe. La reputación de la música regional mexicana entró en una zona de incertidumbre que afectó incluso a quienes no tenían ninguna relación con el caso. En medio de este colapso mediático y legal, la figura de Pepe Aguilar se volvió más compleja. Ya no era solo un artista enfrentando cargos fiscales. Era un hombre que veía desmoronarse el legado construido por generaciones. Un patriarca cuya caída amenazaba con arrastrar a toda su familia. Su vida pública, antes llena de aplausos, premios y reconocimientos, ahora se examinaba bajo la luz más dura posible. La pregunta que todos se hacían no era si Pepe había cometido errores, sino cuántos, por cuánto tiempo y con cuántas personas más. Con el avance del proceso legal, la historia dejó de ser únicamente una investigación criminal. Se convirtió en un símbolo de cómo el éxito puede ocultar fracturas profundas. Cómo los imperios construidos sobre prestigio pueden tambalear con una sola revelación y cómo la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Las piezas del caso estaban sobre la mesa, y el país esperaba el siguiente movimiento. El proceso judicial contra Pepe Aguilar marcó un antes y un después en la historia de la música regional mexicana. Cuando el juicio comenzó, en junio de 2025, la expectación era inmensa. Periodistas de todo el mundo se congregaron en la Ciudad de México para cubrir cada detalle de un caso que combinaba fama, poder, presunta corrupción y vínculos peligrosos. La Fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica, mostrando documentos, registros bancarios, fotos comprometedoras y testimonios clave. El contador que había trabajado en Equinoccio Records testificó sobre la existencia de 2 juegos de libros contables, uno oficial y otro clandestino. El ex empleado de transporte de valores describió los misteriosos envíos que, durante años, habían salido del rancho El Soyate hacia distintos destinos. Y los especialistas financieros explicaron cómo funcionaban las empresas offshore y qué patrones revelaban sobre un esquema de ocultamiento de ingresos. La defensa buscó contrarrestar ese panorama apelando a la figura humana del artista. Presentaron a Pepe como un empresario que había confiado excesivamente en asesores deshonestos, como un músico que dedicaba su vida al arte y delegaba a las cuestiones administrativas. Él mismo subió al estrado.
Con voz quebrada, aceptó errores, habló de negligencias, reconoció que había sido descuidado en la supervisión de sus finanzas. Pero negó cualquier vínculo consciente con el crimen organizado. Aseguró que las fotos en restaurantes o reuniones privadas habían sido coordinadas por terceros y que él no conocía los antecedentes de quienes se le acercaban, ofrecieron inversiones o colaboraciones. Sus palabras conmovieron a parte del jurado, pero no pudieron borrar la magnitud de la evidencia. Después de 3 semanas de deliberaciones, el veredicto fue contundente. Pepe Aguilar fue declarado no culpable de los cargos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Sin embargo, sí fue encontrado culpable de evasión fiscal agravada, ocultamiento de bienes y uso de empresas fantasma. La sentencia llegó el 28 de agosto de 2025. 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Siempre que demostrara buena conducta. Además, se le impuso una multa millonaria como reparación al Estado. Era un castigo severo, pero para muchos, representaba un equilibrio entre responsabilidad legal y ausencia de pruebas directas que lo vincularan a operaciones criminales de alto nivel. La situación de Anel, su esposa, siguió un rumbo distinto. Su cooperación con las autoridades le permitió obtener una sentencia significativamente menor. Tras admitir haber firmado documentos sin entender por completo sus implicaciones y después de proporcionar información clave sobre intermediarios financieros, recibió una pena de 3 años, con la posibilidad de salir en menos de 2. Ese contraste generó tensiones dentro de la familia. Algunos lo interpretaron como un acto de supervivencia. Otros, como una traición implícita. Pero más allá de ese conflicto, la realidad era devastadora. Ambos padres estaban en prisión. Sus hijos, que alguna vez habían sido rostros brillantes del espectáculo, debían enfrentar un mundo que ya no los aplaudía, sino que los señalaba. La batalla por el rancho El Soyate se convirtió en un capítulo paralelo de enorme carga emocional. Las autoridades buscaron confiscar la propiedad argumentando que había sido utilizada para actividades ilícitas. La familia, especialmente los hijos de Pepe, luchó para conservar el legado construido por sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Finalmente, tras meses de litigio, se llegó a un acuerdo. El gobierno obtendría el 40% del terreno, mientras que el 60% restante quedaría en manos de los herederos. Las bodegas donde se encontraron autos de lujo y lingotes de oro fueron demolidas. Los túneles quedaron sellados con concreto. Solo la capilla donde descansaban Antonio y Flor permanecería intacta, vigilada con celo por la familia. El impacto en las carreras de Ángela y Leonardo fue profundo. Ambos se vieron obligados a replantear sus caminos. Para Leonardo, el regreso a los escenarios fue gradual, modesto, casi terapéutico. Sin contratos grandes, sin patrocinios, sin giras espectaculares. Solo música. Para Ángela, la situación era aún más compleja. Su imagen había sido construida sobre el prestigio,